Va a ser así, ¿eh? Alumnos y sindicalistas marchan por la educación pública. Bueno, señores, tenemos visitas en nuestro estudio. Tenemos grandes visitas. Está primero, sigue Agustín Rombolá, está Claudio Lozano, y tenemos 4 grandes visitas que nos van a dar un panorama de lo que va a ocurrir mañana. Pero también, hace un ratito te anticipábamos acá, se ha presentado el primer pedido de juicio político contra Javier Milei. Atención con esto porque entra el primer pedido de juicio político contra Javier Milei en una comisión que es adversa a Javier Milei. Bueno, guarda con eso. En instantes vamos a profundizar obviamente sobre esto, pero tenemos a los protagonistas de quienes propulsan la marcha del día de mañana. Sí, tenemos estudiantes y tenemos profesores universitarios que están con nosotros. Están Juan, Pablo, Dulcinea y Lourdes. Espero haberlos dicho bien, me alegra por sus sonrisas que así sean. Y me gustaría empezar por Juan y justamente que nos cuente, a ver, la génesis de todo lo que estamos viviendo de cara a la marcha del día de mañana. Bueno, la verdad que fue una génesis increyendo. Todo termina en un montón de estudiantes, docentes, no docentes, graduadas y graduados de todo el sistema universitario a lo largo y ancho del país, protestando mañana en las calles, llenando Plaza de Mayo pacíficamente para que el gobierno nacional le dé el financiamiento adecuado a las universidades y para que los docentes tengamos un salario digno. ¿Sí? Fue muy de a poquito, fue, te diría, de en boca, muy artesanal, porque los docentes lo que queremos es estar en el aula dando clases, los estudiantes también, aprendiendo en las aulas, y la verdad que los discursos del gobierno nacional atacando a las universidades, atacando nuestro trabajo y sobre todo desfinanciándonos, hace que se genere una incertidumbre muy grande en la comunidad educativa, y eso hizo que, claro, nos empezamos todos a preguntar, ¿y hay segundo cuatrimestre? ¿No hay segundo cuatrimestre? ¿Cuántas materias me voy a poder anotar? Bueno, todo eso desemboca con mucha bronca, pero de manera pacífica en la marcha de mañana. Hay un nombre que me llama la atención, Dulcinea, es un gran nombre, ¿eh? Es un gran nombre. ¿Quién es Dulcinea? Yo acá. ¿Cómo estás, Dulcinea? ¿Qué decís? ¿Qué haces vos? ¿Sos docente, sos alumna? ¿Qué haces? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Lanús, de la carrera Ciencia Política y Gobierno, y soy presidenta del Centro de Estudiantes del Departamento de Planificación y Política Pública. Bien, ¿por qué se tiene que marchar mañana? Si tuvieras que decirme a mí, tenés que estar ahí, aunque no pertenezcas a la universidad pública, aunque no vaya tu hija todavía, tu hijo a la universidad pública. ¿Por qué tenemos que marchar los que estamos ajenos supuestamente a la universidad pública? Bien. Bueno, nos parece que es muy importante la marcha de mañana porque es la demostración de exigir una educación pública y de calidad para todos y para todas. Las universidades son nuestras casas de estudio, son donde nosotros nos queremos recibir, donde queremos formar futuros profesionales y a partir de eso poder ejecutar en nuestro contexto y en nuestro país para devolverle al pueblo lo que nos ha otorgado. En ese sentido también nosotros, la mayoría de quienes vamos a las universidades públicas, somos primera generación de estudiantes, somos hijos e hijas de trabajadores e incluso nosotros también somos trabajadores con más de un empleo, flexibilizados. Entonces me parece que poner en valor todo ese laburo que hacen las universidades y que nosotros hacemos para las universidades es muy importante coparlo mañana en Plaza de Mayo. Y reitero lo que decía Juan, de manera pacífica, porque vienen amenazando con el protocolo antipiquete y demás, nosotros nos vamos a movilizar de manera pacífica. Bien. ¿Te gustaría escucharle una pregunta a Agustín Rombolá, que en un ratito se va? Dale. A ver, ¿qué le preguntaría un dirigente radical a esta representación de docentes y alumnos, no? Dale, que lo haga entonces. Lo querés poner de papel de periodista, me encanta. No, a mí me encantaría, sobre todo, que cuenten, porque yo también fui militante universitario, que cuenten cómo influye en el desarrollo local y sobre todas las cosas en la construcción de comunidad, ahí dice Dulcinea que es de Lanús, cómo influye la cuestión de la universidad pública, de la educación pública, más allá de que uno después se reciba, no se reciba, curse más, curse menos, qué es tener una universidad en tu barrio, qué es tener una universidad en tu comunidad y cómo eso influye directamente en un desarrollo que no necesariamente se ve en el tipo que va, se recibe, abre su estudio jurídico, qué es ser universitario y qué es militar a la Universidad de la Educación Pública en un contexto como en el que vivimos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes, soy presidenta de la Federación Universitaria de Estudiantes. Y bueno, un poco acá se nos juega el futuro, ¿no? Nosotros lo que le queremos decir al presidente y al gabinete es que nuestro futuro no se regala ni se remata,
que las universidades ya, el solo hecho de transitar la vida universitaria, lo que te permite a vos es cambiar tu vida, ¿no? Es la real movilidad ascendente lo que te permite. Y además que cumple una función social fundamental, porque más allá de los estudiantes de las carreras de grado, ¿no? Nosotros tenemos un montón de talleres abiertos a la comunidad, tenemos un programa de adultos mayores en la UNLA, lo que permite es que la universidad esté al servicio del pueblo, ¿no? Ese compromiso con la sociedad. Y vienen por eso, ¿no? Entonces creo que no vamos a dejar que vengan por nuestros derechos, mañana nos vamos a movilizar de manera pacífica, pero sobre todo llamar a todos los compañeros y compañeras estudiantes que se acerquen, porque lo que corre riesgo hoy peligra nuestro futuro. O sea, ahora, es clarísimo lo que está sucediendo. Sí, Lourdes, déjame, ahora voy con Pablo también, que falta hablar, pero le quiero preguntar a Miguel Ponce de León, porque en el medio del inicio del conflicto y hasta el día de mañana, cuando va a darse esta marcha multitudinaria, hubo idas y vueltas entre el gobierno y las universidades, porque ellos dicen que habían aprobado subir el presupuesto y que de hecho no entienden el porqué de la marcha del día de mañana, Miguel. Sí, están planteando que hay una parte de un presupuesto que se va a aumentar, pero desde distintas autoridades de las universidades lo que explicaron es que es un compromiso para aumentar en gastos de funcionamiento, no tendría que ver con salarios, con gastos de funcionamiento una parte del presupuesto, pero eso todavía no llegó, con lo cual el gobierno da a entender con una noticia de hay presupuesto, algo que va a hacer en el futuro y no saben cuándo van a llegar, porque la factura de la electricidad, por ejemplo, y otros gastos la tienen que hacer todo el tiempo. El gobierno dice que lo va a tener, pero todavía eso no está en las universidades. Monse, Tony, bueno, recordemos también que... Le quería preguntar algo a Pablo particularmente, y después escuchamos a Luz, ¿te parece, Luz? Dame un segundito nada más. Ahí voy, Luz. No, la pregunta es, puede haber muchas sensaciones por mañana. Recién escuché hablar sobre todo del protocolo antipiquetes, ¿no? Puede ser una sensación de, bueno, digamos, de que lo que va a suceder es bueno, que nos da mucho ánimo, que evidentemente se va a sumar gente que no tiene que ver con el ámbito universitario, y eso es esperanza, pero también puede haber miedo. ¿Hay miedo en ustedes? ¿Qué tal, Montserrat y Tomás? No, nosotros no tenemos miedo porque la marcha va a ser pacífica y está garantizado que va a ser una marcha pacífica. La cuestión acá es que el gobierno está tratando de desinflar la marcha por distintos medios porque hay un temor hacia que el día de mañana se movilicen estudiantes, no docentes, profesores universitarios y gran parte de la sociedad que tiene un vínculo u otro con la universidad pública. Y hay un temor, me parece, porque nosotros hemos visto en las últimas 2 semanas que ha cambiado el clima universitario, que ha habido un cambio de atmósfera en el clima universitario, donde vemos muchos estudiantes preocupados, inquietos por el futuro de sus carreras, inquietos por la posibilidad de que la universidad sea siendo libre y gratuita. Claro. Y en este sentido hemos visto cómo se han activado asambleas, abrazos a las universidades, hemos visto videos en las redes, todas cuestiones que nos devuelven la conciencia de la importancia de la universidad pública para la sociedad argentina. Bien. Y este es un gobierno que, no olvidemos, considera que su base electoral, gran parte de su base electoral está en los jóvenes. Y hay muchos jóvenes hoy en día que están viendo en la universidad, que se están movilizando y mañana se van a movilizar tal vez por primera vez en su vida. Exacto. En un acto masivo que es toda una experiencia de primera mano. Claro, también. Pablo, por ahí pensaron que nunca lo iban a hacer porque no militaban activamente en la política, que puede pasar, pero de repente se dieron cuenta que pueden ir en detrimento de terminar una carrera, ni más ni menos. Hablabas de Patricia Bullrich recién. Hablamos de Patricia Bullrich porque se ha expedido sobre este tema. La vamos a escuchar a la ministra de Seguridad. Dale. ¿Va a aplicar el protocolo antipiquete si la marcha es muy masiva? Bueno, por supuesto que siempre el protocolo tiene que ver con la realidad de la cantidad de gente que va. Yo ya conozco más o menos el número de gente que va a ir. Hay un elenco estable de gente que se moviliza. Así que nosotros vamos a aplicar el protocolo, pero pensamos que en esta marcha, sinceramente, puede haber una provocación. Puede haber, ¿usted cree que puede? ¿Por qué? ¿Qué tipo de provocación está estimando? Porque que se junte la CGT, que haya salido toda la izquierda, que salga la CTA.
me parece que puede haber una provocación. ¿A qué se denomina en materia de seguridad una provocación? Y una provocación es querer armar querer generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad. ¿Qué tipo? Vamos a tener... Se torna peligrosa la palabra de Bullrich. No sabía que había dicho eso. Se torna peligrosa la palabra de la ministra de Seguridad, sinceramente. ¿Por qué, Tomás? No, primero porque delegitima la marcha, Sí. dice que es un elenco estable, o sea que esta gente que está acá, que representa la educación, no existe, Sí. son 4 personas que están garpadas, vaya a saber por quién. Sí. O sea, podemos estar frente a 4 personas que no tienen el interés de defender la educación pública. Sí. Eso es lo que está diciendo Bullrich, que hay un elenco estable, que no tienen más interés que provocar. Sí. Bueno, para mí es muy grave lo que está haciendo la Para ministra. mí le está bajando el precio, desestima el poder de movilización de los estudiantes y de los profesores y se la endilga o digamos, se la achaca a la CGT, a la CTA, como si ellos no pudieran salir a la calle por iniciativa propia y por una causa que creen justa y que es justa, como defender la educación y terminar la carrera de tantas argentinas. Pero hay una provocación. Eso es lo peor de todo, que hay una provocación. O sea, Bullrich de alguna manera está instigando la violencia. Bullrich tiene que callarse, es ministra de Seguridad. En estos casos, lo mejor es no hablar, digamos. Pero Bullrich, como ministra de Seguridad, principal autoridad de la seguridad en la Argentina, Sí. lo que está haciendo es provocar. Está diciendo que la movilización es falsa, que va a haber provocaciones, que va a haber violencia y que ella va a aplicar el protocolo antipiquete. ¿Sabes qué hace? No va a llover, pero ¿sabes qué hace? Abre el paraguas. Está bien, pero para mí es una provocación, Monse. O sea, vos, eso no es abrir el paraguas. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué? Es una provocación a la gente que va a salir a la calle. Ella está diciendo que, primero, nadie va con el interés de la educación. No. La educación no está ahí. Eso es O desestimarla. sea, los que van son perros, animales, que no pueden pensar, que van porque los llevan de las narices, Exacto. pero que no van por la educación. Bueno, es una provocación muy violenta la palabra de Bullrich. Ahora, Luz, querías agregar algo respecto hace un ratito. Dale. Sí, más que nada cuando estábamos hablando del tema del presupuesto, creo que hay un tema del cual no estamos haciendo hincapié, que es fundamental. De hecho, cuando hoy me llega el temario de los posibles temas que van a tratar en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, es el tema del presupuesto. Recordemos que Javier Milei no tiene un presupuesto propio, está gobernando con el presupuesto del año 2023, con el presupuesto prorrogado del año 2023. Es decir, no tuvo tiempo, podríamos decir, de presentar su propio presupuesto y que eso lo apruebe el Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que está destinado al área de educación y a distintos sectores, hay como una desactualización, ¿no? No es lo mismo el presupuesto destinado con la economía de lo que era el año 2023 a la economía del año 2024. Por eso hoy me llamó la atención que uno de los puntos que quieren tratar el miércoles es modificar el artículo 12 del presupuesto del año 2023 para actualizar el incremento de las partidas para lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades públicas. Bueno, lo incorporamos a Claudio Lozano, ¿le parece? Lo Bárbaro. saludamos a Agustín Rombolá, que tenía que irse. Agustín, gracias por haber venido, viejo. Un placer. Gracias. Muchísimas Nos vemos gracias. Hasta mañana, nos vemos mañana en la marcha. Mirá que Así vamos a estar ahí, En Buscanos vivo. en el móvil, a ver si tenés algo para decir en la marcha, ¿te parece? Nos buscás Dale, en el móvil. dale, Bueno, por supuesto. lo incorporamos a Claudio Lozano. Parece muy bien. Claudio, ¿has hecho un pedido de juicio político contra Milei en este marco, en el marco de que se vienen las movilizaciones? En un ratito dice que ya se grabó el mensaje de Milei, me acabas de ver el mensaje. 20 minutos dura el mensaje de Milei. Bien. 20 minutos, va a ser un mensaje bastante corto, ¿Qué iba a decir? a las 9 de la noche. Claudio, contanos un poco, ¿hiciste el pedido de juicio político contra Milei? Sí, es un pedido que hacemos un conjunto de diputados mandato cumplido, de prestigiosos juristas, jueces, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el doctor Barcesat, el doctor Rosansky, la diputada mandato cumplido Alicia Castro y muchos otros más. Hemos presentado un conjunto de causales absolutamente explícitas que desde que asumió el propio presidente son causales Sí. muy claras para promover un juicio político, en donde yo diría que la más importante es la búsqueda permanente de la suma del poder público, delito que la propia Constitución Nacional establece como delito de traición a la patria, Sí. y que efectivamente está ya planteado desde un comienzo en un decreto que todavía está vigente, que es el decreto de necesidad y urgencia Del DNU, claro. 7023. Exacto. Ese formato autoritario y represivo que está presente en ese decreto, sumado al protocolo
antipiquete que ustedes mencionaban, que en realidad lo que hace es transformar prácticamente a la protesta en una suerte de delito. Sí. Y sumado a este punto que se mencionaba antes, ¿cuál? que acá no es que Milei no haya podido presentar un presupuesto. Milei no quiso presentar un presupuesto. Estaba el presupuesto ya presentado en la Cámara, elaborado por el gobierno anterior. Podría haber modificado las pautas y haberlo acomodado a su estrategia. Lo que eligió, a pesar de la vigencia del funcionamiento parlamentario, es mantener el presupuesto anterior y tener la facultad de prorrogar o no aquella partida que le plazca para tener facultad absoluta respecto a lo que hace. Y es esto lo que genera buena parte del conflicto con las universidades. Es el congelamiento de un presupuesto vinculado al año anterior con una tasa de inflación que ya lo destrozó y casi imposible superar un cuatrimestre con el presupuesto del año pasado. Eso es lo que se está discutiendo hoy. El sentido común, Claudio, es por ahí no haber tenido la muñeca política justamente para poder resolverlo de otra forma. Tenemos que ir al móvil, Tomás. Dale, en un ratito, Monse, tenemos el desglose de lo que va a hablar Javier Milei. Pero no esperaba menos de ti. En un ratito, No esperaba menos de ti. Bueno, muchas gracias, vamos. Vamos al móvil porque está Paco Muñoz con esta cooperativa de ex convictos que están obviamente muy preocupados porque ha mermado el trabajo y tienen, por ejemplo, que seguir subsistiendo como pueden. Facu, vuelvo con vos. Exacto, Montse, y ahora nos trasladamos unas 20 cuadras ¿sí? de lo que era el taller que estábamos viendo recién hace algunos minutos y llegamos al barrio Ferrari en José C. Paz y vas a ver este cartel de obra de integración sociourbana. Es prácticamente la urbanización de este barrio que consistía en realidad en estas conexiones e intralote de electricidad, red peatonal, arbolado y equipamiento urbano. Bueno, esta cooperativa que estábamos mostrando recién se encargó del primer tramo de esta obra y construyeron por lo menos lo que vas a ver ahora, estas veredas, y son unas 18 cuadras de vereda que hasta el momento hay muchos de los vecinos que están, bueno, que han salido ahora a mostrar esto también, y también algunas de las conexiones eléctricas. Nicolás, ¿esto cómo está al día de hoy? Bueno, en el día de hoy esto está parado por una decisión política de no continuar en la inversión en el desarrollo de la sociedad, porque, bueno, estas obras son súper necesarias, ¿no? ¿Esto lo hicieron ustedes junto con su cooperativa? Con la cooperativa Construyendo Libertad, sí, licitamos la obra, fuimos parte de la licitación y arrancamos la obra, llegamos a un 20% de la obra, que era un convenio de 3 desembolsos. En el primer se llegó a cumplir con todo, es más, teníamos que hacer 1.500 metros de cuadra, hicimos 18.000. No, teníamos que hacer 15.000, hicimos 18.000 y la verdad que se paró todo. Claro, evidentemente es muy difícil. Que es muy difícil, estamos viendo el panorama desolador, Nico. Mira, sí, es terrible porque la gente cuando hicimos las primeras cuadras, esta de la calle de Viamonte, y dejan la parada del colectivo, la gente lo que decía, estamos felices porque no llegamos embarrados a nuestro trabajo. Es más, la gente puede salir a caminar. Che, viejo, pará, vamos a explicar un poco por qué estamos acá. Vamos a volver a explicarlo para la gente que se va sumando, que es muy interesante el por qué estamos ahí. Dale. Es una cooperativa de trabajadores que muchos de ellos son recuperados, presos recuperados, que cumplieron su condena y armaron una fuente de trabajo. Esa fuente de trabajo se transformó en una cooperativa donde se hacen ropa, se arreglan puertas para escuelas y se hacen este tipo de obra pública. Las hacen ellos. ¿De dónde sale la plata? Sí. Lo que no va por privado, va por público. ¿De dónde salía la plata para hacer esas mejoras en el barrio? Y la plata sale del Estado, pero claro, digamos, desarrollo social, en este caso de la Secretaría de Integración Sociourbana, digamos. ¿Y eso se cortó? Por la ley de urbanizaciones, sí. Pero digamos, yo creo que es lo más importante que puede hacer una sociedad, invertir en su crecimiento urbano, en su desarrollo, digamos. Y otra que también solucionamos porque pudimos brindar puestos de trabajo, no solo a los vecinos que estaban sin trabajo, sino a compañeros de la cooperativa. ¿Cuánta gente? Digamos, para nosotros,
Yo creo que estas obras son fundamentales en todo el país. ¿Cuánta gente laburaba ahí? Y 60 personas se quedaron sin trabajo, 60 personas. Claro, 60 familias. Que cobraban un sueldo UOCRA. Claro, ahora... La cooperativa se encarga de generar puestos de trabajo, no ganancias. Eso es algo que es muy... Es el nexo. En el modelo cooperativismo es muy bueno porque nosotros en eso creemos mucho, ¿viste? No, está bien, por eso, son el nexo. Pero pará, son el nexo, está bueno también aclararlo, porque hay gente que dice, usan una cooperativa para ganar guita, para lavar guita, viste que acá mezclan todo. No, claro. Ahora, cuando hablábamos de estos 100.000 puestos de trabajo de la UOCRA, lo acaba de nombrar justamente, esta gente también es parte de esto y de caerse del sistema por parte de eso. Son eso. A ver, Monse... Sí, la obra pública, cayó la obra pública, dejó mucha gente sin trabajo. En realidad es muy triste, no sé si es una realidad que... A ver, Nico, para un segundito. Yo no sé si está contemplado eso, ¿eh? No sé si está contemplado estos laburantes. Yo estoy hablando de los 100.000 laburantes que quedaron, que estaban en blanco laburando en empresas, no en cooperativas. Esto es el doble, ¿eh? Vos decís que entonces engrosa ese número. Sí, es mucho más enorme. Claro. Es mucho más amplio los números que se perdieron, es mucho más amplio. Ahora, evidentemente... Hay muchos sectores que no están formalizados. Nosotros, desde la cooperativa, lo hacemos lo más formal posible. Intentamos que los compañeros tengan la mejor oportunidad, como cualquier trabajador en blanco, pero es muy difícil, y más con estas políticas que generan recortes al sector, no solo quitan oportunidades de estos barrios. Claro. Estos barrios, nadie se fija acá en estos barrios. Totalmente, ¿Qué se fija en la gente esta que se va? Acá es un mundo, es un barrio de trabajadores. Sí, no, Hemos visto... Nadie mira que... No, lamentablemente quedan totalmente apartados de todo. Ahora, Nico, dame un segundo, porque la gente de la UOCRA, bueno, lo nombró justamente él, está viviendo este fondo de cese laboral, que era algo que les gustaba al gobierno de Javier Milei a la hora de cambiar el sistema de jubilaciones y había agarrado este modelo puntualmente. Bueno, están viviendo de esto, pero ¿cuánto tiempo podés vivir? Y no hablo de ellos puntualmente, sino de los que se cayeron del sistema en este último tiempo. No, Monse, es gente que pasa directamente, lamentablemente, la indigencia, te lo está explicando el muchacho, digamos. Es gente que en el barrio 60 familias quedan en la calle, no morfan, ¿eh? No morfan directamente. Yo digo, se los estigmatiza, se le dicen, son planeros, es gente que completa el plan social con el laburo que hace, pero supongamos que le sacan el plan social como le sacaron, bueno, ¿quién en la casa no morfa? Exacto. Esa gente no morfa directamente, ¿eh? Exacto. Ahora, Miguel Ponce de León, te traigo a colación por esta cuestión de el tema de rever los planes sociales y esta gente que dice, yo no viajé a ningún lado y lamentablemente no tienen forma de rebatir que le hayan sacado ese plan. Sí, es muy complejo porque la mayoría de las veces lo que necesitas es, a veces, las personas con la capacidad de hacer el reclamo, en otros casos lo puede hacer una organización social que tiene buenos abogados para hacer las presentaciones y presentar la documentación y así demostrar que fue falsa la acusación. Pensemos que los movimientos sociales que tienen abogados, aún en algunos casos, presentaron documentación para recibir los alimentos y no lo lograron. Es un contexto bastante adverso. Y el entrevistado hace un rato hablaba, por ejemplo, de la compra de los aviones que está haciendo el gobierno. Hay un avión en particular que dice Estados Unidos que le quiere vender a Argentina por 143 millones de dólares. Entonces, este es el contexto que se produce mientras el gobierno hace un recorte muy grande en la obra pública y la educación. Es el Basler BT 67 y Estados Unidos dice que está dispuesto a vendérselo a Argentina por 143 millones de dólares y le da un subsidio, dice, de 40 millones de dólares a la vez. Hay que decir una cosa, Miguel. Esos aviones fueron rechazados por Colombia, ¿eh? No sirven esos aviones, no están comprando aviones. No nos podemos mentir entre nosotros. Es un toma y daca que se hace por una cuestión política, pero no terminan siendo aviones. Este señor que decía recién que se compran los aviones, son 600 millones de dólares, son 600.000 millones de pesos. Con 600.000 millones de pesos es el 50% del presupuesto universitario para todo el año. Mirá vos ese paralelismo. Claro, decir... o sea, o comprar los aviones o le dan más guita a la universidad. Comprar los aviones. Bueno, entonces no hay plata para lo que uno no quiere ponerla. Exactamente. Plata hay. Exactamente. Bien. Es así. Ahora, quiero volver ahí al móvil, ¿sí? Están Nicolás mostrándonos un poco la vida en ese barrio y cómo se paralizó la vida a raíz de que hay menos ladrillos, pero evidentemente hay más hambre. Facu, voy con vos. Sí, también está Roberto acá, que bueno, es parte de esta cooperativa también,
Se encargó, tengo entendido, de también lo que es el tendido eléctrico o las instalaciones eléctricas y también de lo que es la enseñanza, ¿no? De lo que brindan ustedes en el taller. Claro, hola, ¿qué tal? Nada, esto se empezó a través del compañero, yo tuve el agrado de en un momento cruzarnos, le dije que era docente y me invitó a la cooperativa donde para mí fueron momentos muy lindos, aprendí muchísimo con ellos, incluso con él. Y bueno, se me propuso a través de los talleres darle un poco de enseñanza a la gente que estaba en la cooperativa en ese momento y experiencias muy piolas, muy lindas. ¿Qué les enseñás, por ejemplo? La parte eléctrica era la parte de instalaciones básicas, donde en algún momento pensábamos hacer este tipo de obras y bueno, se nos dio, en su momento fue algo para nosotros y para mí una linda experiencia. ¿Qué hicieron en este barrio en particular, lo que llegaron a hacer? Yo en la parte eléctrica estaba incluyéndome con los muchachos, como hago la parte de matriculación también, haciendo las viviendas, instalaciones internas. Después venía la parte de las puestas a tierra, muchas cosas que obviamente quedaron acéfalas. Y la gente es obvio que estaba muy contenta porque era a través del Estado que les otorgué ese beneficio, para ellos era todo un hallazgo que para mí y para nosotros la cooperativa nos hacía muy bien. Monse, esto que estamos viendo acá... Las casas se incendiaban con chicos adentro. Esto que estamos escuchando, lo tiene registrado Milei. Se está dando cuenta que la sociedad se está rompiendo el contrato entre el presidente y su sociedad. Va a hablar 16 minutos exactos. Ni uno 16 más, minutos. Va a aparecer con Caputo y Bausili, aparentemente. Caputo lo vimos recién en el video. Girón también, sí, lo acompañan. Dura 16 minutos, va a ser puntual. Va a estar Vladimir Berni también. Y dice que va a hablar de superávit fiscal, superávit cambiario, aumento de reservas, que la inflación va rumbo a un dígito. Acá le habla a la gente, como diciendo, che, aguántenme, estamos muy mal, pero vamos a un dígito, ¿sí? Esto se empieza a hablar con la gente. Que lo peor del ajuste está pasando. Ah, no pasó, está pasando. Que lo peor del ajuste está pasando para tranquilizar las aguas, porque hay un... Se ve que se ha roto ese contrato social entre el presidente y la gente, y le han llegado encuestas al presidente. Por eso sale el presidente a hablar esto hoy. Va a haber una actividad va a haber una mejora en la actividad económica en los próximos meses, va a decir. Bien. Y aparentemente va a haber un mensaje para ellos que están del otro lado, para estos muchachos. Aparentemente volvería la obra pública, esto es lo que está hablando por abajo con los gobernadores. No lo va a decir, pero se lo va a decir a los gobernadores. Y aparentemente también va a hablar del cepo cambiario, que hay un plan para salir del cepo cambiario. Bueno, hay mucha información. Claudio, a ver, te quiero preguntar a vos antes de volver al móvil, ¿qué percepción tenés sobre esta ruptura? Para mí se está empezando a dar, como decía Tomás, entre la sociedad y el gobierno de Javier Milei. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te estoy preguntando a vos, Claudio. ¿Se me escuchaba? Por ahí no se me escuchaba. Sí, Claudio, a vos. Dale. Estás de espaldas, ese es el problema. Claro, es complicado. Sí. Mirá, creo que efectivamente lo que se ha producido desde que asumió Milei ha sido un proceso de demolición de los ingresos de la mayor parte de la población, a partir del salto inflacionario que se produjo luego de la devaluación del 118%, acompañada de la desregulación del sistema de precios en mercados absolutamente concentrados. Claro. Eso ha producido una caída del salario de los trabajadores mejor pagos del sector privado de un 20%, una caída de los trabajadores estatales del 23%, una caída del 10% en términos reales del poder adquisitivo de los jubilados, una caída del 50% del poder adquisitivo de los programas sociales y junto con esto un desmoronamiento de la demanda en el mercado interno, una caída de las ventas minoristas de alrededor del 28%, una caída de las ventas en supermercados de un 14%, un descenso de la producción industrial del 12% y consecuentemente esa tasa de inflación que se está desacelerando pero que todavía está en los mismos niveles prácticamente que la dejó el gobierno
anterior, con la diferencia de que ahora la tenés en el marco de la muerte de una actividad económica que está teniendo niveles de caída similares a los de la pandemia. Bueno, claro. En ese proceso hay obviamente un proceso de ruptura con las expectativas de una sociedad que le dijo no al ajuste inflacionario que venía practicando el Frente de Todos y donde la política de Milei, ¿qué hizo? Hizo explotar la inflación y al mismo para demoler ingresos y luego profundizó la caída de la actividad económica. Ahí está. Entonces ahí se rompió, muy buena ahí la... comenzó a romperse. Acá lo único que sostiene a Milei, que además todo esto se hace en el marco de un formato autoritario y represivo. Ahí está. Preocupante lo que dijo Patricia Bullrich, que ustedes mencionaban antes, el respecto video a la marcha, porque hay que ser claros. Todas las organizaciones que están preparando la marcha pidieron entrevistas con el gobierno nacional y de la ciudad, con los ministerios de seguridad, para articular una marcha pacífica. Con el gobierno de la ciudad se pudo organizar. El gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad no recibió a las organizaciones, no quiso garantizar nada, está amenazando con una provocación. Son ellos los que tienen en la agenda la posibilidad de provocar. Para, Moche, es importantísimo, no sabía que iba a hablar de eso Lozano. Es importante lo que acabas de escuchar. O sea, el gobierno de la ciudad, que está en las antípodas también de las movilizaciones, se reunió con